Bienvenidos a la video reseña del juego Alien vs Predator de Atari Jaguar. Prepárense para sumergirse en el mundo de la ciencia ficción y el terror mientras exploramos este emocionante título que nunca llegó a ver la luz en su totalidad. Desde su ambiente oscuro y peligroso hasta su fascinante jugabilidad, vamos a adentrarnos en cada aspecto de esta joya incompleta de la historia de los videojuegos. Acompáñenos en este viaje al pasado mientras descubrimos lo que podría haber sido una experiencia épica en la Atari Jaguar. Alien vs Predator, lanzado originalmente para el Jaguar en 1994, fue uno de los títulos insignia y de alguna manera gran parte del éxito limitado que tuvo la máquina se puede atribuir a este título en particular. En un momento en que la mayoría de los títulos de AVP eran juegos de pelea de desplazamiento lateral, este juego en particular era un shooter en primera persona al estilo de Wolfenstein y Doom, ambos también lanzados en Jaguar. No solo eso, sino que podías jugar como un marín colonial, un Predator o un Alien, una idea que era bastante impresionante en ese momento y que desde entonces se ha convertido en un elemento básico de la serie APP. Entonces, en cierto modo, fue un lanzamiento importante, aunque recuerdo que hubo cierta controversia con respecto a su lanzamiento. Pero no puedo recordar los detalles específicos, y supongo que no importan mucho en el contexto de esta reseña de todos modos. Como FPS, sin embargo, era tan limitado como sus congéneres de la época, al menos según los estándares de hoy en día. Los niveles eran planos, la mira estaba limitada a izquierda y derecha, y no había botón de salto, ni había una necesidad real de saltar como resultado. Gran parte de la jugabilidad seguía el formato habitual, encontrar tu camino alrededor del mapa, algo complejo, buscando formas de desbloquear tu camino hasta que completes el objetivo final. Sin embargo, cada especie tiene sus propios objetivos, punto de partida y armas. Jugando como un marín colonial, comienzas después de haber despertado de la criogenización para descubrir que tu nave está invadida por aliens y predators. Los aliens habitan los niveles superiores y los predators los niveles inferiores o viceversa, dependiendo de cómo se numeren los niveles. Todos los demás están muertos y necesitas escapar, pero hay puertas cerradas que requieren niveles crecientes de acceso. Además, no tienes armas, por supuesto, puedes encontrarlas durante el juego, comenzando con la escopeta. También puedes encontrar el rifle de pulso, un lanzallamas y la ametralladora inteligente. Además, también puedes rastrear el detector de movimiento, lo que te permite al menos saber qué puede haber detrás de la esquina o qué viene detrás de ti. El Predator comienza en los niveles inferiores y su objetivo es simplemente obtener el cráneo de la reina alien como trofeo, con marines coloniales y soldados alienígenas en tu camino mientras navegas. Lo interesante del Predator es que tu armamento funciona con un sistema de puntos de honor. Cada asesinato te permite cierta cantidad de puntos de honor, sin embargo, cada asesinato mientras estás invisibilizado resta puntos. Comenzando con tus cuchillas de muñeca, desbloqueas el palo combi, el disco inteligente y finalmente el cañón de hombro con puntos de honor crecientes. Pero también puedes perderlos si matas sin honor. Curiosamente, también puedes recoger botiquines y aplicarlos según sea necesario. A diferencia del marín, se usan instantáneamente, así como también camuflarte para sigilo, durante el cual puedes alternar entre varios modos de visión. El alien comienza en los niveles superiores y tiene la tarea de encontrar a la reina desaparecida. Curiosamente, no tienes forma de recuperar salud, por lo que es necesario envolver a los marines para crear un suministro algo interminable de soldados, dicho sea de paso. El capullo tarda tiempo en madurar, por lo que no hace que el modo sea más fácil. Usando tu velocidad, así como tus garras, mordida y cola, debes navegar por la nave y rescatar a tu reina. Aunque las tres campañas son diferentes, todas utilizan activos similares. Desafortunadamente, los niveles pueden parecer un poco monótonos a veces, y considerando el tamaño de los niveles, es bastante fácil perderse. Sin embargo, el juego fue muy bien recibido por la crítica, y se considera una de las pocas razones para buscar un Jaguar hoy en día. ¿Por qué obtuve esto de todos modos? Cuando era adolescente era un gran fanático de la serie Alien. Atari me encantaba mi Lynx en ese momento, y los videojuegos en general. Como consumidor voraz de revistas de videojuegos, leí mucho sobre este título, y el Jaguar en general, y realmente quería tener mi propia copia. Este deseo disminuyó con los años,
pero nunca desapareció por completo de hecho. Puedo sugerir muy fácilmente que AVP es el estímulo que me llevó a coleccionar videojuegos. Si mi deseo hubiera desaparecido por completo, no esperaría que hubiera nada lo suficientemente tentador como para sacarme un par de cientos de dólares, pero me alegro de que lo hiciera porque ahora me doy cuenta de que tengo una pasión por los videojuegos retro y es una pasión bienvenida de verdad. En su mayor parte, AVP fue muy bien recibido. Es un título divertido y emplea un montón de ideas nuevas geniales. En ese momento era un título muy original y se veía genial. Por supuesto, también estaban los pocos vocales que tenían la opinión opuesta. El juego no es perfecto, y algunas de estas imperfecciones son difíciles de manejar. Por ejemplo, la sangre alien es ácida y te hará daño. Una vez que matas a un alien, su cuerpo permanece en el lugar donde murió, y pasar sobre él te restará algo de salud. Desafortunadamente, en lugares como conductos de aire y pasillos estrechos, no hay forma de evitar esto. Y esto añade una fuente de frustración. Además, aunque es posible utilizar varios modos de visualización al jugar con el Predator, ninguno de ellos es beneficioso. De hecho, yo argumentaría que hace que el juego sea mucho más difícil de jugar. Y el juego ya es muy difícil y como resultado hubo algunas reseñas en ese momento que no pintaron exactamente a AVP de manera favorable. Aún así, en general fue popular y bien recibido. ¿Ha envejecido bien? Oh, sí. Para un juego que tiene más de 15 años, mucho más, todavía se ve genial. Solo puedo imaginar lo impresionante que habría sido 94, pero me sorprendió que todavía se vea tan bien ahora, 17 años después. Claro, hay dientes de sierra, que era un problema de esa época, y jugar en un LCD moderno de pantalla grande realmente amplifica algunos de los problemas, pero todavía logra impresionar. Genial. En cuanto a la jugabilidad, todavía es muy divertido. Le faltan muchas ventajas modernas, e incluso algo tan pequeño como la velocidad a la que se desarrolla el juego es frustrante. Pero una vez que entras en la zona, es simplemente divertido. Logras sumergirte en el personaje y por frustrante y monótono que pueda ser el juego, sigue siendo divertido. Definitivamente es un título que tengo la intención de completar. Y así concluye nuestra aventura en la reseña del juego Alien vs Predator de Atari Jaguar. Aunque incompleto, este juego nos ha brindado un vistazo intrigante a lo que podría haber sido una experiencia inolvidable. Desde su atmósfera inquietante hasta su jugabilidad única, hemos explorado cada rincón de este título perdido en el tiempo. Agradecemos su compañía durante este recorrido y los invitamos a mantenerse atentos para más reseñas y análisis de juegos clásicos. Hasta la próxima y que los aliens no los acechen en la oscuridad.